Porque precisamente ahí está el problema, ¿no? Como cristianos evangélicos protestantes tenemos el lema de la sola fe y somos salvos solo por fe, no por obras. Y el problema es que tenemos este concepto de fe en nuestro idioma que es solamente como una creencia intelectual en algo. Y solo pensamos que creer en algo y ya, listo, lo hemos conseguido todo. Pero en realidad, vamos a ver precisamente el tema de la fe, ¿no? Sí, son dos caras de la misma moneda, como decía Juan Carlos, desde el sentido de que el arrepentimiento es lo que me aparta del pecado y la fe es lo que me acerca a Dios. Así se podría hacer. El arrepentimiento, por el medio del arrepentimiento le doy la vuelta al pecado y por medio de la fe me acerco a Cristo. ¿Sí? Entonces son como dos áreas de la misma cosa, diría yo, ¿no? No podríamos hablar de un orden específico en esto, ¿sí? Primero me arrepiento, luego creo, porque como digo, no son dos cosas diferentes, es una misma cosa. Me arrepiento y creo, ¿sí? Me arrepiento porque creo y porque creo, me arrepiento, ¿sí? Es parte de la misma cosa, ¿no? Ahora, vamos a hablar entonces del significado de la fe. Conocemos el texto más básico sobre esto, Hebreos 11:1, que dice ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve, ¿no? Esto es como un significado muy, muy amplio, incluye toda certeza, toda convicción de algo que no se puede comprobar en la experimentación del mundo físico. Por esta razón vamos a hablar de dos tipos de fe, ¿sí? Esto es muy, muy importante. Primero hablamos de una fe natural. Esta fe natural es aquella que tienen todos los seres humanos. De una u otra forma, todos los seres humanos tienen algún grado distinto de fe. Por eso es que a lo largo de toda la historia de la humanidad se ha demostrado en todas las culturas antiguas de diferentes lugares de nuestro mundo alguna actitud de religión, alguna actitud espiritual, alguna creencia en algo, ¿no? Incluso en nuestro tiempo, cualquier punto de vista filosófico, incluso el ateísmo, al final termina siendo una clase de fe, ¿sí? Una fe en las teorías científicas, una fe en la filosofía, una fe en algo. Al final todo termina siendo una fe en algo. Aún el ateísmo. Aún para ser ateo, tengo que tener alguna fe de cómo el universo llegó a existir de la nada y no es que algo pueda comprobarse científicamente, es fe, ¿sí? En algo, ¿no? Entonces, es bien una fe natural. Pero esta fe natural, respondiendo un poco a la inquietud del hermano Quetzal, que nos dice, podemos decir que la fe natural es la capacidad de creer. Es la capacidad de creer, pero no necesariamente en Dios, en Jesús, ¿no? O sea, se puede creer en muchas cosas, pero de forma natural no hay en el ser humano esta capacidad de creer en, en Jesús, en la fe verdadera, ¿no? Para eso se necesita ya una fe espiritual, y es la fe que poseen los creyentes, la cual está basada en el verdadero conocimiento de Dios y su voluntad a través de la revelación especial de Dios en las escrituras, es decir, es una fe en el Dios de la Biblia, no en cualquier Dios, ¿no? Y en el Nuevo Testamento, la palabra que se traduce por fe es la palabra pistis, que se puede traducir también como creencia o como convicción de algo, pero aquí viene la clave del asunto. Se puede traducir también a veces como confianza o incluso a veces se traduce como fidelidad. Esto es interesante. En el Nuevo Testamento no siempre se traduce solo como creer. A veces también se traduce como confianza, incluso a veces se traduce también como fidelidad. Por ejemplo, en Tito 2:10 dice, no deben robarles, sino demostrar que son dignos de toda confianza para que en todo hagan honor a la enseñanza de Dios nuestro Salvador. Ahí la palabra que la NBI traduce como confianza, que se debe demostrar confianza, es la palabra pistis, es la palabra que otras veces se traduce como fe, ¿sí? Entonces, la fe espiritual tiene que ver, sí, con creer,
pero tiene también que ver con confiar y tiene también que ver con ser fiel, con fidelidad. ¿Sí? Entonces va más allá del hecho de solo creer intelectualmente, ¿no? Tiene que ver con seguridad de todo lo que se ha dicho, seguridad de que todo lo que Dios ha prometido es verdad, y esta seguridad obviamente se manifiesta en acción, en una vida entregada a Dios por medio de nuestra relación personal con Jesús. Entonces, bíblicamente la fe es más que solamente creer. Y como decía, aquí es importante el estudio de la epístola de Santiago. Santiago dice muchas veces cosas como, por ejemplo, tú dices que crees y haces bien, pero los demonios también creen, ¿no? Y eso no les da la salvación. Entonces, en Santiago se corrige esta mala interpretación de fe y se nos ayuda a comprender que fe es mucho más que solo una creencia intelectual. Es una convicción, como en Romanos 10, 9, por ejemplo, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, pero crees en tu corazón, y creer en el corazón es mucho más que creer con la mente, ¿no? Creer en el corazón, que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo, ¿no? Entonces la fe, y como digo, por eso es que fe y arrepentimiento son dos cosas que no pueden ir separadas, son parte de lo mismo. Entonces, cuando nosotros confesamos la sola fe, somos salvos solo por fe, estamos ahí también incluyéndole el tema del arrepentimiento. ¿Sí? Bien. Eh, bueno, uno de los temas controversiales es cómo se produce la fe, ¿no es cierto? ¿Cómo se produce la fe? Bueno, aquí hay que reconocer que en la Biblia siempre va a haber una tensión a veces ahí entre el lado divino y la responsabilidad de Dios y también la responsabilidad eh, humana, ¿no? O mejor dicho, digamos, la soberanía de Dios y la responsabilidad del ser humano. Siempre de alguna forma están las dos cosas ahí y las controversias vienen a veces cómo se relacionan esos dos aspectos, ¿no? Entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del ser humano. Ahora, por el lado divino, obviamente tenemos que reconocer que la fe se origina en Dios, ¿no? Tiene un origen en Dios. Efesios 2.8 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, ¿no? Romanos 12.3 dice, por la gracia que me es dada, digo a cada uno de ustedes que no tengan más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con sensatez según la medida de fe que Dios haya repartido a cada uno. Nuevamente, vemos que la fe ahí tiene un origen divino. Hebreos 12.2 dice, fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció el oprobio, y se sentó a la derecha del trono de, de Dios. Nuevamente vemos el origen divino de de la fe. Entonces, es algo que no podemos negar, que la fe tiene su origen en, en Dios y que es dado a los hombres por medio de su gracia, por medio de su amor, ¿no? Pero tampoco podemos negar que la Biblia nos habla de la responsabilidad del ser humano, el hecho mismo de creer. Por ejemplo, dice Romanos 10:17, así que la fe proviene del oír y el oír de la palabra de Dios. Hay que oír la palabra de Dios para poder creer, ¿no es cierto? Luego de oír con fe la palabra de Dios, tiene que hacer el ser humano es entregar su voluntad a Dios, ¿no? Otra manera importante por la que la fe llega al ser humano es la oración. Los apóstoles le dijeron al Señor, aumentanos nuestra fe. ¿Sí? También por medio de la oración, una responsabilidad humana, Dios aumenta nuestra fe, ¿no? Entonces, hay las dos partes en la Biblia, la parte divina y la parte humana, ¿no? Y nuevamente ahí nos encontramos con el tema que les había comentado del ordo salutis. ¿Cuál es el orden? Ahí muchos van a decir, entonces, Dios primero tiene que regenerar el corazón del ser humano para que el ser humano pueda creer, ¿sí?
Pero habrá quienes digan, no, primero el ser humano tiene que creer para que Dios regenere su corazón. O sea, ¿hay que nacer de nuevo para creer o hay que creer para nacer de nuevo? Ahí viene el tema que les decía, el ordo salutis, ¿no? Ya vamos a comentar cómo ha sido la interpretación de estos textos más adelante, ¿no? Bien, sobre el tema de la fe, entonces, ¿algún comentario, alguna inquietud? Si no, proseguimos. Hay algunos hermanos que han dejado sus inquietudes en el chat y de alguna forma ya hemos estado respondiendo también. Mi hermano Juan Carlos y mi hermana Carmen tienen la mano levantada. No sé si les dejaron levantada desde hace rato o quieren comentar algo. Perdón, fue que se quedó levantada. Ya, sí, mi hermano, me imaginé. Sí, hermano. Solamente agregando un pequeño comentario respecto a la fe. Efectivamente, yo creo que una definición también que podría complementar lo que hasta ahorita nos has comentado es confiar de tal manera como para obedecer. Y esto lo vemos muy claramente en Hebreos, ¿no? Aquellos grandes hombres de fe que se mencionan ahí. Ahora bien, la fe también se prueba, también se evalúa, porque no nada más es creer, como bien comentabas, no es un asentimiento intelectual, sino que esa fe se prueba, esa fe se evalúa. Y hay dos maneras en que puede hacerse eso, a través de la historia, como lo hemos observado, y a través de como lo menciona la Biblia. O sea, así como se menciona en Jeremías 17, ¿no? Engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Entonces, un poco complementando lo que nos estabas comentando tú, hermano. Sí, bien. Muchas gracias, Juan Carlos. Es precisamente eso, ¿no? Es tener un concepto verdadero de lo que es la fe, ¿no? Amanda nos dice, una vez un profesor dijo que los cristianos nos contradecimos porque creer es suponer, pero con su explicación, hermano Hugo me convence. Sí, sí, sí. Es que, el problema es que cuando nosotros hablamos de fe, secularmente a veces se interpreta como creer en algo que no podemos comprobar, pero ese no es el concepto bíblico de fe. El concepto bíblico de fe es una confianza, pero en algo que conocemos, no en algo que no conocemos. Tenemos que conocemos a Dios, por eso confiamos en Él, ¿no? No es una fe ciega. El problema es que secularmente a veces se ataca a los cristianos de que creemos en cosas que no podemos comprobar, pero no es así. Entonces, si yo soy cristiano es porque he comprobado que Dios existe, ¿no? Dios se ha mostrado, se me ha revelado. Nunca es una fe ciega, ¿no? Sí, bien.